Ya, a ver, hoy día toca farmacología del sistema nervioso autónomo. A ver, ya. Entonces, para comenzar, vamos a comenzar con la neurotransmisión en el sistema nervioso autónomo. Como sabemos, hay dos tipos, por así decirlo, del sistema nervioso autónomo, ¿no? O hay dos divisiones, por ponerlo así. Tenemos el sistema parasimpático, el simpático y, bueno, otro que no está aquí, que es el entérico. Bueno, como podemos observar aquí, el sistema parasimpático tiene su origen en la médula espinal craneal y espinal, mientras que el simpático es toracolumbar. Ahora, el parasimpático tiene su fibra preganglionar y postganglionar, de la misma manera el simpático, pero en lo que difieren es en lo que liberan. La fibra preganglionar del sistema nervioso parasimpático libera acetilcolina, llega a sus receptores nicotínicos en el ganglio y libera nuevamente acetilcolina hacia receptores muscarínicos. En el caso del sistema nervioso simpático, tenemos su fibra preganglionar que también libera acetilcolina, se acopla a su receptor nicotínico en el ganglio, pero en lo que van a diferir es en lo que libera la fibra postganglionar. En este caso libera norepinefrina, que va a actuar sobre los receptores alfa y beta. Pero también tiene fibras preganglionares que se dirigen a la médula adrenal. De la misma manera, liberan acetilcolina, se acoplan a su receptor nicotínico, pero esta acetilcolina lo que va a hacer es fomentar la liberación de epinefrina y norepinefrina a la circulación sistémica. Ahora, una parte de las fibras postganglionares del sistema nervioso simpático va a caer en lo que es las glándulas sudoríparas. Lo diferente es que no van a liberar norepinefrina como lo haría para actuar sobre sus receptores adrenérgicos alfa y beta o una vez que llega a la médula adrenal, sino que también va a liberar acetilcolina, pero sigue siendo parte del sistema nervioso simpático. Y bueno, esa acetilcolina va a actuar sobre los receptores muscarínicos, ¿no? Otra cosa acerca del sistema autonómico es que, como les dije, también este sistema nervioso entérico, como su nombre lo dice, va a estar más relacionado con lo que es el sistema gastrointestinal, va a tener que ver con la motilidad, con el peristaltismo, esas cosas, ¿no? Y estos sistemas, estos dos, también van a ayudar a regular ese tercero, que es el sistema nervioso entérico. Bueno, y como podemos ver también, dependiendo si es acetilcolina o norepinefrina, ambas van a actuar sobre el músculo liso, sobre tejido cardíaco y sobre glándulas secretoras. Pero en específico, las glándulas sudoríparas tienen inervación simpática, pero con el neurotransmisor acetilcolina. Ahora, en cuanto a neurotransmisores, el principal en el parasimpático es la acetilcolina, y en el simpático tenemos la epinefrina y la norepinefrina, o también como lo conocen, adrenalina y noradrenalina. Bueno, también algo que cabe recalcar es que este sistema es involuntario, como su nombre lo dice, es autonómico. Dentro de la división del sistema nervioso tenemos todo un árbol, por ponerlo así, de donde desglosan diferentes divisiones del sistema nervioso. Y bueno, esta es parte del sistema nervioso periférico, hay sistema nervioso voluntario, involuntario, y este sistema es el involuntario, ¿no? Ahora, vamos a pasar como tal a esos dos sistemas. Tenemos el sistema nervioso parasimpático primero. Antes de pasar al simpático, una vez que terminemos vamos a tener un break de unos minutos para que puedan descansar y volver a terminar. Entonces, en lo que es el sistema nervioso parasimpático, vamos a comenzar con los receptores muscarínicos. Hay 5 receptores muscarínicos. Están en estos colores diferentes para explicar a qué subunidad de la proteína G están acoplados. Lo que es M1, M3 y M5 van a estar acoplados a la proteína GQ, mientras que M2 y M4 van a estar acoplados a la proteína G, GI o G inhibidora, ¿no? Entonces, para comenzar, lo que habíamos hablado en la clase pasada acerca de las proteínas GQ, aquí tenemos el ligando, que en este caso es la acetilcolina, y tenemos aquí M1, M3 y M5, por ende va a actuar sobre las proteínas GQ, ¿no? Entonces, ¿qué va a producir esto? Vamos a ver la cascada de lo que es la hidrólisis de fosfatidil inositol 4,5-bisfosfato. Vamos a tener fosfatidil inositol, el IP3 y el diacilglicerol. Este IP3 va a producir la liberación de calcio del retículo endoplasmático, mientras que el diacilglicerol va a fomentar lo que es la actividad de la fosfolipasa C, ¿no? Entonces, mientras que estos tres están acoplados a proteína GQ, luego tenemos la
el otro lado, que también tenemos aquí la acetilcolina como ligando, pero para los receptores M2 y M4, que están acoplados a proteína G inhibidora, ¿no? Como sabemos, la proteína G inhibidora lo que va a hacer es, como su nombre le dice, inhibir a la adenilato ciclasa, por ende no hay este paso de ATP a AMP cíclico, no hay actividad de la fosfoquinasa A. Y bueno, cada receptor muscarínico va a estar ubicado en un lugar determinado, ya sea en el sistema nervioso central, en el tejido cardíaco, etcétera, ¿no? Y en base a eso y a la proteína que está acoplada es que va a ejercer sus funciones. Entonces, aquí les puse un cuadro con los receptores, con su ubicación y las respuestas para que puedan entender mejor. Entonces, lo que es el receptor muscarínico 1, como sabemos, es uno de los cuales está acoplado a la proteína GQ, ¿verdad? Entonces, este M1 va a estar en el sistema nervioso central, en la corteza cerebral, en el hipocampo, en cuerpo estriado, en el tálamo. Va a estar en ganglios autonómicos también, en glándulas y en nervios entéricos. Ahora, la respuesta funcional va a ser un incremento de la función cognitiva, de la actividad convulsiva, va a haber una disminución en la liberación de dopamina, va a haber un aumento en la despolarización de ganglios autonómicos y un aumento en las secreciones. Ahora, lo que es el receptor M2 está en el sistema nervioso central, en el tálamo, en el hipocampo, está en el corazón también. M2 es muy importante en lo que es el corazón. Está el músculo liso y en terminales nerviosas autonómicas, ¿no? Y bueno, M2 está acoplado a la proteína G inhibidora. Entonces, aquí vamos relacionando un poquito. Si es que está acoplado a proteína G inhibidora y está presente en el corazón, nos podemos dar más o menos una idea de las acciones que va a tener este receptor en ese tejido en específico, ¿no? Entonces, el corazón, en el nodo sinauricular, va a ralentizar lo que es la despolarización espontánea, va a haber hiperpolarización y va a disminuir la frecuencia cardíaca. Luego, en el nodo auriculoventricular hay una disminución de lo que es la velocidad de conducción. Esta disminución de velocidad de conducción se va a ver transmitida, o bueno, traducida en lo que es una prolongación del intervalo PR. En el ecocardiograma, la onda P indica la despolarización de las aurículas y la onda R indica la despolarización de lo que es los ventrículos, ¿no? Entonces, si es que hay una reducción de lo que es la conducción, la velocidad de conducción, perdón, vamos a observar ese intervalo entre lo que es la despolarización de la aurícula y el ventrículo disminuye. Perdón, incrementado, porque va a demorar más en conducir lo que es el impulso. Ahora, tenemos las aurículas, que disminuye el periodo refractario y también disminuye la contracción auricular. En el ventrículo disminuye no tanto como en las aurículas lo que es la contracción. Ahora, en músculo liso hay contracción, en nervios periféricos, luego tenemos que hay menos transmisión ganglionar, en el sistema nervioso central hay tremores, hipotermia y analgesia. Entonces, aquí que podemos rescatar, chicos, receptor M1 tiene un poco más de acción de lo que es el sistema nervioso central. Vamos a tener una actividad, una función cognitiva aumentada, una actividad convulsiva también aumentada. Va a haber una reducción de la liberación de dopamina, va a haber un aumento de la despolarización de los ganglios autonómicos y un incremento en secreción. Entonces, básicamente, más actividad cognitiva, menos dopamina y más secreciones con los receptores M1. Ahora, con el receptor M2, que también está presente en el corazón, vamos a tener va a tener básicamente una reducción de lo que es la función cardíaca, por ponerlo así, ¿no? Va a disminuir la frecuencia cardíaca, va a disminuir la velocidad de conducción, va a disminuir también la contracción de lo que es las aurículas y va a producir hipotermia, tremores y analgesia. Ahora, en lo que son el resto de receptores muscarínicos tenemos el M3, que también está acoplado a proteína GQ. Vamos a tener que está expresada en el sistema nervioso central, en la parte de la corteza cerebral, en el hipocampo, en el corazón también, y va a estar en músculo liso y glándulas. En músculo liso va a aumentar la contracción, tal como el M2. Lo que vamos a observar en lo que es el M3, más adelante que vamos a ver los efectos
de la acetilcolina en el cuerpo es que el M3 va a ser un importante mediador de lo que es los efectos precisamente de ese neurotransmisor de la acetilcolina en el tracto urinario y gastrointestinal. Entonces, vamos a ver que va a haber más secreción, más ingesta de comida, va a haber un aumento de peso y más depósitos de grasa. Va a inhibir la liberación de dopamina y va a estimular la síntesis de óxido nítrico. Como sabemos, el óxido nítrico es un vasodilatador. Y si recordamos, en cuanto a la dopamina, el receptor M1 también tenía que ver y disminuía lo que es la dopamina, ¿no? Ahora, en el receptor M4 es uno de los que está acoplado a la proteína G inhibidora. Como podemos observar, está más que todo en lo que es el sistema nervioso central, a diferencia del M3 o del M2 que estaban en el corazón también, ¿no? Entonces, vamos a ver que va a producir analgesia, va a facilitar la liberación de dopamina, a diferencia del receptor M1 y M3. Y en lo que es el receptor M5 está acoplado a la proteína GQ, y una particularidad de este receptor es que tiene que ver con las adicciones a las drogas. ¿Por qué? Porque está relacionado con el sistema de recompensa. Entonces, también va a facilitar la liberación de dopamina y, como podemos observar, va a aumentar el comportamiento de, justo lo que les mencionaba, de recompensa. Está en la sustancia negra, está expresado en menor cantidad del sistema nervioso central. Y bueno, entonces, para resumir, M1 hay una función cognitiva incrementada, hay menos liberación de dopamina y hay secreción de las glándulas. En lo que es el M2 ya vemos que es un receptor que está presente en el corazón. Como está acoplado a proteína G inhibidora, lo que vamos a observar es un decaimiento de la función cardíaca. Vamos a ver que hay menos despolarización espontánea, hay una velocidad de conducción auriculoventricular más lenta, por ende un intervalo PR incrementado. Luego vamos a observar que hay una contracción del músculo liso y hay tremores, hipotermia y analgesia. Ahora, en lo que es los receptores M3, M4 y M5, como les decía, M3 tiene una particular importancia en lo que es la función del tracto gastrointestinal y del tracto urinario. Músculo liso, igual va a haber una contracción del músculo liso, como en el receptor M2. Va a haber mayor secreciones en cuanto a las glándulas, sobre todo en las salivales. Va a incrementar la ingesta de comida, los depósitos de grasa y el peso corporal. Va a inhibir igualmente la liberación de dopamina y va a sintetizar óxido nítrico, que como sabemos es un vasodilatador muy potente. M4 va a tener que ver con la analgesia, va a facilitar la liberación de dopamina. Y en cuanto al M5, que facilita también la liberación de dopamina junto con el receptor M4. Y además, este receptor en particular, el M5, va a tener que ver con el comportamiento de adicción a las drogas, porque está relacionado que aumenta el sistema de recompensa. Que como podemos observar aquí, tenemos los opioides, la cocaína, ¿no? Entonces, una vez que tenemos esto, vamos a poder hablar sobre los efectos farmacológicos. Entonces, chicos, en el sistema cardiovascular, como les mencionaba, va a tener que ver el receptor M2, es muy importante. Entonces, ¿qué les decía sobre el receptor M2? Que va a incrementar el intervalo PR porque va a disminuir la velocidad de conducción auriculoventricular. ¿Qué más pasaba? Va a disminuir la frecuencia cardíaca, vamos a ver una bradicardia, va a haber una menor contracción de las aurículas y en los ventrículos en menor cantidad, o sea, no es tan fuerte el efecto. Luego tenemos en el tracto respiratorio, lo que van a hacer en el tracto respiratorio, lo que es la acetilcolina, el sistema colinérgico, es que van a producir broncoconstricción y van a aumentar las secreciones. Como les comentaba, el receptor M3 aumenta las secreciones. Ahora, en el tracto urinario, de la misma forma que les mencioné, está el receptor M3 y en el tracto gastrointestinal igual. ¿Qué pasa en el tracto urinario? En el tracto urinario lo que va a hacer es básicamente fomentar la micción, ¿verdad? Va a haber una contracción del trígono de la vejiga, una relajación del esfínter de la vejiga, entonces va a permitir que se miccione. En cuanto al tracto gastrointestinal,
va a estimular lo que es el sistema nervioso entérico, que como les mencionaba tenía que ver con la motilidad, con el peristaltismo. Entonces, si lo estimula, quiere decir que va a haber un mayor vaciamiento gástrico, va a haber mayor motilidad, por ende, también va a incrementar lo que es la defecación, ¿no? Entonces, un término que recuerdo para poder resumir todo esto es que cuando se habla del sistema colinérgico, cuando se estimula, ya sea con agonistas muscarínicos o con inhibidores de la acetilcolinesterasa, lo que se va a ver es como que todos los caños, todos los grifos abiertos, ¿no? Porque vas a secretar por los bronquios, va a haber una secreción, en el tracto urinario vas a miccionar, y en el tracto gastrointestinal se va a producir la defecación, ¿no? Se va a estimular la defecación. Entonces, también tenemos, bueno, los efectos secretorios que les mencionaba, también el receptor M3 va a fomentar las secreciones. En los ojos lo que va a haber es una miosis y va a haber una acomodación para ver de cerca, ¿no? Por la contracción del músculo ciliar y del esfínter del iris. Y en cuanto a efectos en el sistema nervioso central relacionados, como les mencioné, ¿no? Dependiendo del receptor que se estimule, vamos a tener una liberación o una inhibición de la liberación de dopamina, vamos a tener un incremento de la capacidad cognitiva con el receptor M1, vamos a tener también un incremento de lo que es la actividad de convulsiones, también con el receptor M1, o con el receptor M5 vamos a tener lo que es el sistema de recompensa, ¿no? Que es el que finalmente termina por avivar esta adicción a las drogas. Y bueno, eso. Ahora, una vez que hemos visto los efectos farmacológicos, lo que vamos a hablar ahora es de parasimpático-miméticos y de parasimpático-líticos. En parasimpático-miméticos lo he dividido en dos. Tenemos agonistas del receptor muscarínico e inhibidores de la acetilcolinesterasa. La acetilcolinesterasa básicamente va a hidrolizar lo que es la acetilcolina en colina y cetato. Entonces, tenemos primero agonistas del receptor muscarínico. Tenemos los ésteres de colina y los alcaloides de origen natural. En los ésteres de colina tenemos a la acetilcolina, al betanicol, al carbacol, y en los alcaloides de origen natural tenemos a la pilocarpina y, bueno, entre otros, ¿no? Entonces, vamos a comenzar con los usos terapéuticos de los agonistas. Ahora, ¿por qué están divididos así? La acetilcolina, la metacolina, el betanicol, el carbacol, de la pilocarpina. Ese es un cuadradito diferente, ¿ya? ¿Por qué están divididos? Porque son diferentes tipos de aminas. La pilocarpina es una amina terciaria y este tipo de amina atraviesa la barrera hematoencefálica. Lo que son los ésteres de colina, que son la acetilcolina, metacolina, betanicol y carbacol, lo que van a producir son aminas cuaternarias, y estas no atraviesan la barrera hematoencefálica, ¿no? Como la pilocarpina. Creo que antes les había dicho que la muscarina era un éster de colina, pero no, es un alcaloide. Entonces, esos son los ésteres de colina, y aquí tenemos los alcaloides, ¿no? Ahora, los usos terapéuticos, tenemos la acetilcolina, que induce meiosis. No se utiliza normalmente la acetilcolina como tal, pero se utiliza como solución oftálmica para producir meiosis, ¿no? Lo que es la metacolina ayuda con el diagnóstico de hiperactividad bronquial. Como les mencionaba, el sistema muscarínico, en lo que es el tracto respiratorio, va a producir tanto secreciones como broncoconstricción. Si bien es cierto, en una persona, por así ponerlo, común y corriente, o que no tiene una enfermedad como el asma o enfermedad pulmonar obstructiva crónica, EPOC, no va a producir una reacción tan fuerte como lo haría en los pacientes que padecen estas enfermedades, ¿no? Entonces, es importante también que cuando se quiera hacer un diagnóstico de hiperactividad bronquial, se tenga en consideración los riesgos o las contraindicaciones, ¿no? Siempre hay que tener también artefactos, utensilios para poder atender al paciente en caso se presente una emergencia. Ahora, lo que es el betanicol afecta principalmente el tracto urinario y gastrointestinal, que, como les mencionaba, está relacionado con el receptor muscarínico M3, ¿no? Por ejemplo, en casos de que después de una cirugía un paciente no pueda miccionar, se tiene en cuenta el betanicol. Igualmente funciona más en estos dos, ¿no? Ahora, el carbacol sirve para el tratamiento del glaucoma. La pilocarpina es para el tratamiento de serostomía. La serostomía es una sequedad de boca, entonces la pilocarpina contribuye con eso. La silimelina igual, acción hacia la boca, ¿no?
Ahora, en lo que es los efectos adversos por el uso de antagonistas del receptor muscarínico. Como son agonistas del receptor muscarínico. Como son agonistas del receptor muscarínico, lo que va a pasar es que van a incrementar los efectos que tiene la acetilcolina en el cuerpo, ¿no? Como les mencionaba, en el tracto respiratorio hay una broncoconstricción. Entonces, este es uno de los efectos adversos. Puede ser una broncoconstricción muy grave, sobre todo si, por ejemplo, se le está administrando con algún antagonista de receptor adrenérgico beta, por ejemplo, ¿no? Que como sabemos, el receptor beta 2 tiene que ver con la broncodilatación, ¿no? Ahora, también hay exceso de salivación, porque el receptor M3 en específico también debe incrementar lo que son las secreciones glandulares, ¿no? Entonces, con un agonista receptor muscarínico puedes tener exceso de salivación. En cuanto a la diarrea, igualmente, el sistema colinérgico lo que va a hacer es incrementar la motilidad del peristaltismo, va a incrementar básicamente la defecación. Entonces, eso también por receptores M3. Luego, tenemos cólicos intestinales de la misma manera, porque se incrementa la actividad en el tracto gastrointestinal, el paciente puede presentar molestias gastrointestinales. Y luego la incontinencia urinaria, ¿no? Que tenemos también con los receptores M3. Listo. Entonces, como resumen, para ver un poquito hacia adelante, parasimpáticos miméticos tenemos ésteres de colina y alcaloides de origen natural, ¿verdad? Tenemos aminas cuaternarias que no atraviesan la barrera hematoencefálica y aminas terciarias que sí lo hacen. Básicamente, los usos terapéuticos de las agonistas del receptor muscarínico tienen que ver con tratamientos de aquellas dificultades que involucran una incontinencia urinaria, cuando la persona no puede realizar sus exposiciones, sequedad de boca, cuando se quiere inducir miosis en cirugías oftálmicas, ¿no? Y en el caso de que se quiera un diagnóstico de hiperreactividad bronquial, ¿no? Los efectos adversos están directamente relacionados con lo que es el agonismo del receptor. Realmente una vez que se les quede grabado qué hace cada receptor y en sí qué produce el sistema parasimpático, va a ser bastante sencillo recordar los efectos adversos. Entonces, nuevamente broncoconstricción junto con la secreción bronquial, ¿no? La secreción. Ahora, exceso de salivación, receptores M3 que te incrementa la secreción de las glándulas. Diarrea porque estimula el sistema nervioso entérico, ¿no? Tenemos cólicos intestinales, de la misma manera, por una estimulación del sistema nervioso entérico. Y finalmente la incontinencia urinaria también, que tiene que ver con los receptores M3, por lo que es por la actividad que tiene sobre el esfínter de la vejiga y sobre el trígono también. Ahora, parte también de los agonistas, por así ponerlo, o bueno, de los parasimpático-miméticos, perdón, son los inhibidores de la acetilcolinesterasa. Como les decía, la acetilcolinesterasa hidroliza lo que es la acetilcolina en coliniacetato, ¿no? Entonces, de la misma manera, si es que se tenía fármacos que directamente estimulaban la acción de los receptores muscarínicos, en este caso tenemos fármacos que impiden la destrucción, por así ponerlo, de la acetilcolina. Entonces, los efectos farmacológicos realmente son muy similares. Ojos, tenemos lo que es miosis, en el tracto gastrointestinal hay una potenciación de contracciones gástricas y también aumento de secreción de ácido gástrico, ¿no? Como sabemos, también en el estómago hay glándulas que secretan factor intrínseco, glándulas que secretan el ácido clorhídrico, entre otras, ¿no? El sistema cardiopulmonar de la misma manera te produce bradicardia. Como les decía, la acetilcolina disminuye la frecuencia cardíaca, la velocidad de conducción, la contracción auricular, perdón, entre otros, ¿no? Ahora, usos terapéuticos de los inhibidores de la acetilcolina. Atonía del músculo liso. ¿Por qué la atonía del músculo liso? Porque justo les mencionaba que tanto el receptor M2 como el receptor, perdón, M2 como el receptor M3 producían la contracción del músculo liso, ¿no? Luego tenemos glaucoma, de la misma manera que fármacos en el agonistas, perdón, el receptor muscarínico también tiene que ver con el glaucoma. Tenemos reversión de parálisis y miastenia gravis.
Algo importante en lo que es los usos terapéuticos de los inhibidores de la acetilcolinesterasa son los órganos fosforados. Los órganos fosforados son un tipo de inhibidores cuasi irreversibles de lo que es la acetilcolinesterasa. ¿Cuál es el problema con los órganos fosforados? Es la intoxicación que producen, ¿no? Los órganos fosforados están presentes en pesticidas y por eso es que hay tantas intoxicaciones, ¿no? Los efectos adversos que observábamos en lo que es los agonistas del receptor muscarínico, igual aquí, inhibidores de la acetilcolinesterasa, son mucho más graves cuando hablamos de intoxicación, como son los órganos fosforados. Lo que va a pasar cuando hay una intoxicación por órganos fosforados va a ser muy similar a lo que es los efectos adversos por agonistas, pero obviamente va a ser con una mayor intensidad, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos que hay una defecación y micción involuntarias. Vamos a tener una miosis marcada, una bradicardia, rinorrea, confusión, fasciculaciones, pero no solamente esto. En una intoxicación grave por órganos fosforados puede llevar al coma, puede llevar a la muerte. Entonces, claramente que como parte de una intoxicación hay un antídoto, ¿no? Tenemos la atropina y la pilocarpina, que son antagonistas de la acetilcolina, que ahora vamos a ver más adelante, pero es importante tener en cuenta lo que son los efectos adversos, sobre todo por este tipo de inhibidores de acetilcolinesterasa, ¿no? Sobre todo por este tipo de parasimpáticos miméticos, como los órganos fosforados. Entonces, defecación y micción involuntarias, miosis marcada, bradicardia. En casos muy graves de intoxicación ya grave y no solamente aguda, podemos inducir la muerte, la depresión respiratoria, entonces cosas, ¿no? Entonces es importante tener en cuenta eso. Una vez que ya vimos los parasimpáticos miméticos, vamos a tener los parasimpático-líticos, que son los antagonistas del receptor muscarínico. Tenemos alcaloides naturales, derivados semisintéticos y derivados sintéticos. Ahora, efectos farmacológicos de los antagonistas del receptor muscarínico. Si en lo que es los agonistas del receptor muscarínico teníamos una bradicardia, una vasodilatación, una disminución de la conducción auriculoventricular, una disminución de la contracción auricular. Entonces lo que vamos a tener aquí por efecto de antagonistas del receptor muscarínico es lo contrario, ¿no? Tenemos una taquicardia y vamos a ver que va a contrarrestar una vasodilatación periférica, ¿no? En el sistema respiratorio, si lo que nos producía un agonista del receptor muscarínico era la broncoconstricción y el aumento de la secreción tracrobronquial, aquí lo que vamos a tener es una broncodilatación y menos secreciones, porque estamos inhibiendo los receptores. Ahora, en ojos, lo que vamos a observar es midriasis. Si antes la vista y cicloplejía, si antes los ojos se acomodaban para ver de cerca y también se producía una miosis por contracciones de músculos, tanto de esfínter del iris como músculo ciliar, lo que vamos a observar ahora es una midriasis y una acomodación de la vista para ver de lejos. Y en cuanto al tracto gastrointestinal, tenemos una reducción en el tono, frecuencia y amplitud de las conducciones peristálticas. Si los agonistas del receptor muscarínico lo que producían era un aumento de todo esto por estimulación del sistema nervioso entérico y por ende producía lo que es la defecación, con los antagonistas del receptor muscarínico lo que vamos a observar es lo contrario. Igualmente en el tracto urinario también, ¿no? Si se estimulaba la micción, como aquí es lo contrario, vamos a ver que no se estimula la micción, ¿no? Ahora, los usos terapéuticos en enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Como les mencionaba anteriormente, hay que tener cuidado cuando se quiere administrar agonistas del receptor muscarínico, porque se debe tener en consideración que el paciente no tenga asma ni tenga enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Precisamente esto acá. ¿Por qué? Porque los agonistas muscarínicos te causaban broncoconstricción. Entonces, estamos viendo antagonistas en este caso, y los antagonistas te producen lo que es broncodilatación, se puede tener como opción para enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ¿no? El bromuro de hipatropio, el bromuro de etiotropio. Tenemos lo que es la vejiga hiperactiva. Si bien es cierto, para
para lo que son problemas con micción y deposiciones en general, se empleaban los agonistas del receptor muscarínico porque estimulaban lo que es la micción y la defecación. En el caso de los antagonistas, se administra en vejiga hiperactiva para controlar lo que es la micción, ¿no? Porque de la misma manera tienen un efecto contrario, ¿no? Luego, en bradicardia sinusal o bloqueo auriculoventricular, ¿por qué? Porque este tipo de antagonistas te producen tanto taquicardia como un aumento de la conducción auriculoventricular. Ahora, en el mareo por movimiento, por ejemplo, en el caso de que estemos en un barco, ¿no? Y que nos den náuseas, también se puede utilizar antagonistas del receptor muscarínico. En lo que es salivación excesiva también. ¿Por qué? Porque los antagonistas del receptor muscarínico precisamente inhiben lo que son las secreciones, ¿no? Que, como les decía, está relacionado con el receptor M3, que estimulaba las secreciones. En el caso de antagonistas, todo lo contrario, ¿no? Entonces, antes de pasar a lo que es el sistema nervioso simpático, hay que repasar un poco del parasimpático para tenerlo claro y también entender cada uno de los sistemas y no confundir sobre todo lo que hace cada uno, ¿no? Entonces, primero, receptores muscarínicos. M1, M5 y M3, proteína GQ. ¿Qué quiere decir? Liberación de calcio desde el retículo endoplasmático. Proteína G2, proteína GQ. Receptor muscarínico M2 y M4 a proteína a proteína G inhibidora. Entonces, ¿qué hay? Inhibición de la adenilato ciclasa. Ahora, con esto también se pueden esperar más o menos los efectos que va a tener cada uno de estos receptores sobre el lugar en el que actúan, ¿no? Receptor M1, si es proteína GQ y está en el sistema nervioso central, lo que vamos a tener por ende es mayor actividad cognitiva, mayores convulsiones y un incremento de las secreciones, básicamente eso. M2 es G inhibidor y está en el corazón, aparte del sistema nervioso central. Entonces vamos a tener menos despolarización, una disminución del ritmo de la frecuencia cardíaca, disminución de la conducción, de la velocidad de conducción, hay una disminución de la contracción auricular. Y bueno, tremores, hipotermia y analgesia. M3, proteína GQ, hay contracción del músculo liso, más secreción de las glándulas y un incremento en la ingesta de comidas, en el almacén de grasas y en el peso corporal. Inhibición es uno de los que inhibe la liberación de dopamina junto con M2 y aparte te sintetiza óxido nítrico. Es por esto que también el sistema parasimpático produce una vasodilatación. M4, acoplado a proteína G inhibidora, está más en el sistema nervioso central, que vamos a observar. Hay una facilitación de la liberación de dopamina. Hay analgesia también. El receptor M5, acoplado a proteína GQ, en el sistema nervioso central, principalmente ¿qué hay? Que hay un incremento del comportamiento de recompensa y también va a facilitar lo que es la liberación de dopamina. En cuanto a efectos farmacológicos de la acetilcolina y tratando de englobar lo que es los agonistas de los receptores de acetilcolina como los inhibidores de la acetilcolina esterasa, sistema cardiovascular mediados principalmente por receptores M2, vamos a tener bradicardia, vamos a tener vasodilatación, prolongación del intervalo PR. Tracto respiratorio, también mediados principalmente por M3, vamos a tener lo que es broncoconstricción y más secreción traqueobronquial. Tracto urinario, también mediados más por lo que es el receptor M3, vamos a tener que favorecer la micción. Tracto gastrointestinal, también mediado por receptores M3, va a favorecer lo que es la defecación. En los efectos secretorios, de la misma manera que les decía, va a favorecer la secreción de las glándulas. En los ojos, también va a estar mediado principalmente por M3, vamos a tener miosis y una acomodación para ver desde cerca.
Y bueno, efectos en el sistema nervioso central, va a haber una mayor capacidad cognitiva, puede haber un comportamiento de adicción por el sistema de recompensa. Y dependiendo del receptor que se estimule, liberación o inhibición de la liberación de dopamina. En parasimpáticos miméticos tenemos agonistas del receptor muscarínico e inhibidores de la acetilcolinesterasa. En los agonistas del receptor muscarínico tenemos ésteres de colina y alcaloides de origen natural. En lo que era, los mencionaba, ¿no? Las aminas terciarias no atraviesan la barrera hematoencefálica, amina cuaternaria atraviesa la barrera hematoencefálica. Ahora, acetilcolina no se utiliza normalmente, pero se puede utilizar de manera, en cirugías oftálmicas de manera tópica para inducir la miosis. En la metacolina, para el diagnóstico de hiperreactividad bronquial, hay que tener cuidado con pacientes EPOC. Betanicol afecta principalmente el tracto urinario y gastrointestinal, entonces en el caso una persona no pueda miccionar después de una cirugía o por algún problema no pueda defecar, se puede emplear betanicol, pero ojo, hay que tener en consideración que se puede utilizar siempre y cuando la incontinencia urinaria en específico no sea por alguna obstrucción. El carbacol para el tratamiento de glaucoma, la pilocarpina para el tratamiento de serostomía, que es la sequedad de glándulas, y sobre todo de los salivales, tenemos la cibemalina, que igual, acción cianuro. También es importante que hay algunos de estos fármacos que son bastante susceptibles a lo que es la hidrólisis por acetilcolinesterasa o butirilcolinesterasa. Efectos adversos, broncoconstricción, exceso de salivación, diarrea, cólicos intestinales, incontinencia urinaria. Inhibidores de la acetilcolinesterasa, algo de aquí que resaltar, porque realmente los efectos adversos, efectos farmacológicos y adversos son muy similares que los agonistas de receptor muscarínico, es la intoxicación por órganos fosforados. Los órganos fosforados ponen en riesgo la vida de las personas que se intoxican con ellos, ya sea una intoxicación aguda o grave, pero claro, la grave progresa más rápido, puede incluso llevar a la muerte, entonces hay que tener en cuenta que antídoto para intoxicación por órganos fosforados, atropina y pralidoxima. Y tenemos parasimpático-líticos, que son antagonistas del receptor muscarínico. Tenemos alcaloides naturales, derivados semisintéticos y derivados sintéticos. Efectos farmacológicos de los antagonistas, inversos a lo que es los agonistas, ¿no? Sistema cardiovascular, si con un agonista veíamos bradicardia, disminución de la conducción auriculoventricular y vasodilatación, lo que vamos a ver con antagonistas es el efecto contrario, ¿no? Tenemos taquicardia por los receptores M2 que nos disminuyen la frecuencia cardíaca. Si en este caso estamos hablando de antagonistas, entonces el efecto contrario, ¿no? Vamos a ver taquicardia. Vasodilatación periférica con el receptor M3 veíamos liberación de óxido nítrico, que es un potente vasodilatador del organismo. Entonces, si cuando se estimulaba los receptores muscarínicos, se estimulaba la síntesis de óxido nítrico mediante el receptor muscarínico M3, con los antagonistas vamos a ver que esta vasodilatación se va a contrarrestar. En el sistema respiratorio tenemos broncodilatación y disminución de la secreción traqueobronquial. Con agonistas había broncoconstricción y aumento de secreciones. En los ojos va a haber midriasis y cicloplejía. Si con un agonista la vista se acomodaba para ver de cerca y se producía miosis por contracción tanto en músculo esfínter del iris como en músculo ciliar, lo que vamos a ver con los antagonistas es un efecto contrario. Midriasis y acomodación de la vista para ver de lejos. Y en tracto gastrointestinal tenemos que ver una reducción en el tono, amplitud y frecuencia de contracciones peristálticas. Es decir, si con un agonista se estimulaba tanto la micción como la defecación, con un antagonista va a ser lo contrario. Entonces, en base al efecto de esos antagonistas, vamos a ver sus usos, ¿no? EPOC, un antagonista te produce broncodilatación y el paciente EPOC puede sufrir broncoconstricción, entonces se le puede administrar. En vejiga hiperactiva, un antagonista te reduce lo que es la micción, entonces tienes, que se puede utilizar aquí, bradicardia sinusal o bloqueo auriculoventricular. Un antagonista te produce taquicardia y te produce un incremento de la conducción auriculoventricular. En el mareo por movimiento, la salivación excesiva también. Y bueno, los efectos adversos por el uso de antagonistas del receptor muscarínico tenemos
estreñimiento, boca seca, visión borrosa, deterioro cognitivo y molestias gastrointestinales. Estreñimiento, molestias gastrointestinales, ¿por qué? Porque si se estimulaba, normalmente el sistema nervioso entérico, en este caso un antagonista no te lo va a estimular, ¿no? Entonces vamos a tener estreñimiento y molestias gastrointestinales. No va a haber la misma actividad de las contracciones, ¿no? Peristaltismo, motilidad, etc. Boca seca, los agonistas normalmente te producen, o los inhibidores de la acetilcolinesterasa, te estimulan las secreciones, ya sea receptor, sobre todo M3, pero también el M1 tenía que ver. Tenemos visión borrosa, por lo que es la acomodación de la visión, ya sea para ver cerca, lejos, ¿no? Tenemos el deterioro cognitivo, como sabíamos, el receptor M1 te mejoraba lo que es la actividad cognitiva, tanto como te incrementaba también lo que son las convulsiones, ¿no? Pero si vemos el deterioro cognitivo es porque tiene que ver con el receptor M1, ¿no? Y se está antagonizando este receptor. Y como les decía, molestias gastrointestinales, tanto como el estreñimiento, son por el receptor M3, ¿no? De la misma manera, también otro efecto adverso, ¿no? Sabiendo lo que produce, sobre todo el sistema parasimpático, puede tener que ver con la micción, con lo que es el tracto respiratorio, ¿no? Entonces es importante saber lo que hace cada receptor para saber también lo que es, para saber lo que son los efectos tanto adversos como farmacológicos. Ya chicos, antes de pasar al sistema nervioso simpático, vamos a tener un break de unos minutitos. Y de paso, si algo no quedó claro, aprovechen para preguntarme ahora para poder avanzar normal.
Ya chicos, a ver, vamos a seguir con la última parte, que es el sistema nervioso simpático, para poder terminar. Ya. Ya chicos, ahora sí. Sistema nervioso simpático. Ya. A ver. Ya. A ver. El sistema nervioso simpático. Para comenzar, a diferencia del sistema nervioso parasimpático, como les mencionaba, el neurotransmisor. Primero, vamos a tener que las fibras preganglionares, si bien es cierto, te liberan acetilcolina. Las fibras que van hacia las fibras postganglionares que van hacia las glándulas sudoríparas igual, también te liberan acetilcolina. En lo que es las fibras postganglionares que se dirigen ya a otros órganos y a la médula adrenal también, te van a liberar norepinefrina, ¿no? Noradrenalina. Entonces, ¿qué es importante? La noradrenalina, una vez que ha pasado todo el proceso y ya se ha dirigido a la siguiente neurona o a los lugares donde debe ir, en específico, no se puede quedar en la sinapsis, ¿no? Entonces, ¿quiénes van a actuar para que la noradrenalina no se queden en la sinapsis? La MAO y la COMT, que son transportadores de noradrenalina, ¿no? Entonces, estos van a recapturarla y van a permitir que no se quede aquí, en la sinapsis, ¿ok? Entonces, hay 5 receptores adrenérgicos, tales como la vía muscarínicos. Tenemos alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2 y beta 3. Entonces, el receptor alfa 1, ¿a qué proteína G está acoplada? Está acoplada a proteína GQ. El receptor adrenérgico alfa 2, ¿a qué proteína G está acoplada? A proteína G inhibidora. Y todos los beta, tanto beta 1, beta 2 y beta 3, están acoplados a proteína G estimulante. Entonces, nuevamente recordando lo que hace cada proteína. Básicamente liberación de calcio retículo endoplasmático y un incremento de la actividad de la PKC. G inhibidora, inhibición de nitrociclasa. G estimulante, activación de nitrociclasa. Entonces, cuando hablamos de los receptores adrenérgicos, de la misma manera que pasaba con los receptores muscarínicos, cada receptor adrenérgico va a tener una tarea en específico cada vez que se active. Tenemos primero al receptor alfa 1 que está acoplado a proteína GQ. Este receptor va a tener que ver con lo que es el sistema cardiovascular, ¿ok? El sistema cardiovascular. Sobre todo los vasos, ¿sí? Vamos a ver que va a haber una vasoconstricción marcada con el receptor alfa 1. El receptor alfa 2, que es inhibitorio, como su nombre lo dice, va a inhibir procesos como por ejemplo la liberación de insulina, lo que es la agregación plaquetaria también. Lo que es el receptor beta 1, que estamos hablando aquí de los G estimulante, va a tener que ver con el corazón, ¿ok? Va a tener que ver con el corazón. Va a ser inotrópico positivo, donotrópico positivo, vanotrópico positivo, etcétera, ¿no? Básicamente aumentar la frecuencia cardíaca, la velocidad de conducción del corazón, etcétera, ¿no? Básicamente va a estimular la actividad cardíaca y también va a estimular la liberación de renina a partir de las células yuxtaglomerulares. Ahora, en lo que es el receptor beta 2, vamos a tener que va a estar relacionado con la relajación del músculo liso, uterino, de los vasos o también de los bronquios, ¿ok?
También va a tener que ver con la recaptación de potasio, la glucogenólisis y va a disminuir la resistencia vascular periférica. Y este receptor, que realmente a veces no se menciona, va a tener que ver con la termogénesis, con la lipólisis, con relajación también del músculo liso. Ahora, chicos, hay que tener en cuenta que si bien es cierto, por ejemplo, está relacionado con un aumento de la presión arterial porque tiene que ver con la vasoconstricción, o que tiene que ver quizás con una posible taquicardia porque incrementa la actividad cardíaca, hay que también tener en cuenta lo que es los mecanismos de compensación, ¿no? Sobre todo en la parte de inhibición, ¿sí? Entonces, para cada uno de estos receptores hay una sustancia por la cual tiene mayor afinidad. Por ejemplo, lo que es el receptor alfa 1, la noradrenalina tiene más afinidad. Por lo que es quizás el receptor beta 1, tenemos que la adrenalina también va a actuar bastante, es decir, que va a incrementar la función cardíaca. Y con los beta en general, todos, hay uno que va a tener una afinidad mayor por los 3 receptores beta, que es el isoprotenerol. ¿Ok? El isoprotenerol va a tener una actividad estimulante de los receptores beta en particular, mayor incluso que lo que es la adrenalina y la noradrenalina, ¿no? Como les mencionaba, bueno, la noradrenalina tiene más un efecto vascular que termina por producirte una vasoconstricción y por ende un aumento de la presión. La adrenalina actúa más acá, en la parte cardíaca, que tiene una afinidad muy similar al isoprotenerol, que te va a producir taquicardia, un aumento de la frecuencia cardíaca, de la conducción del estímulo, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora, una vez que tenemos lo que son los receptores adrenérgicos, vamos a ver los agonistas primero, ¿ok? Simpático-miméticos tenemos agonistas del receptor adrenérgico. Está separado por receptores para poder explicar cada fenómeno, ¿ok? Entonces, tenemos algunos que van a tener actividad directa, actividad indirecta y los que tienen una actividad mixta, ¿no? Por ahora vamos a expandirnos un poco más en lo que son de actividad directa, tanto selectiva como no selectiva, ¿no? Entonces tenemos selectivos, aquellos que actúan sobre un receptor en específico. Alfa 1 tenemos fenilefrina, alfa 2 tenemos clonidina, beta 1 tenemos la dobutamina, beta 2 tenemos la tributelina. No selectivos tenemos estos, ¿no? Beta 1 y beta 2, isoproterenol, lo que les decía, que tiene mayor actividad en lo que son receptores beta. La epinefrina, que actúa en casi todos los receptores menos beta 3, norepinefrina, igualmente, ¿no? Pero a pesar de que actúen sobre todos los receptores, no tienen el mismo efecto. Por ejemplo, la epinefrina, como les mencionaba, quizás tiene más efecto en beta 1, la norepinefrina más en alfa 1. Y algo que, por ejemplo, a mí en lo personal me confundía cuando primero vi acerca de los receptores, es la diferencia entre lo que pasa con el receptor alfa y con el receptor beta, tantos ambos, ¿no? Alfa 1 y beta 1. Y es que no hay que confundir la actividad vascular netamente del alfa 1 con la actividad más cardíaca del beta 1, ¿ok? Como les mencionaba, alfa 1 vasoconstriñe y por ende te aumenta la presión, mientras que beta 1 te va a aumentar la frecuencia cardíaca, ¿ok? Esas son dos cosas bastante importantes que hay que tener esa diferencia clara. Y alfa 1 te va a inhibir la liberación de noradrenalina. Entonces eso va a estar relacionado con lo que es el estado de los vasos, ¿no? Vasoconstricción o vasodilatación. También va a tener que ver la agregación plaquetaria, va a tener que ver la liberación de acetilcolina y la liberación de insulina, ¿ok? Es inhibidora, entonces, como su nombre lo dice, va a inhibir todo. En cuanto también algo que les tenía que mencionar sobre el beta 2, tenemos la glucogenólisis, también te disminuye la resistencia vascular periférica, ¿ok? Pero en particular, esto quería dejarles en claro, que no confundan la función vasomotora del receptor alfa 1 con la función más cardíaca del beta 1. Son dos cosas diferentes. Entonces, como les decía aquí, vamos a comenzar. Primero, catecolaminas endógenas, ¿ok? Como les mencionaba, tenemos epinefrina, norepinefrina y dopamina. La dopamina es precursor de ambos, tanto de la norepinefrina como de la noradrenalina. Entonces, para comenzar, la epinefrina, bueno, ya les mencioné un poquito adelante, entonces, más que todo para repetir,
Va a tener efecto inotrópico positivo, cronotrópico positivo, va a producir vasoconstricción, broncodilatación, relajación del músculo liso gastrointestinal. ¿Por qué cada uno? A ver, inotrópico y cronotrópico positivo, ¿por qué? Por el receptor beta 1. Son agonistas, ojo, estos tres son agonistas de los receptores adrenérgicos. Vasoconstricción, ¿por qué? Por el receptor alfa 1. Broncodilatación, ¿por qué? Por el receptor beta 2, que como les mencionaba, el receptor beta 2 va a producir una vasodilatación del músculo liso uterino, bronquial y de los vasos. Y igualmente, beta 2, relajación del músculo liso gastrointestinal. Ahora, si bien es cierto la epinefrina actúa sobre todos estos, no va a ser con la misma intensidad ni a las mismas dosis. Normalmente va a tener una actividad más en el sentido cardíaco que en los demás. Vamos a observar quizás un inotropismo y un cronotropismo más marcado que incluso la vasoconstricción o broncodilatación, ¿no? Esto porque, como les decía, y un término también que vimos en lo que es las primeras sesiones, tanto de farmacocinética como farmacodinamia, importa mucho la afinidad que tiene por cada receptor, ¿verdad? Ahora, la norepinefrina tiene un aumento de la presión sistólica y diastólica y una reducción del flujo renal. A ver, en específico esta de aquí. ¿Por qué? Por su afinidad por el receptor alfa 1. Si bien es cierto en esta imagen que les mostré, sale que actúan sobre todos, siempre hay uno por el que va a tener más afinidad, ¿verdad? Entonces, alfa 1 tenemos norepinefrina, por eso es que tiene una función vasoconstrictora más marcada. Y la epinefrina, beta 1, por eso es que tiene esta actividad de incremento de la actividad, valga la redundancia, cardíaca, ¿no? Y finalmente tenemos la dopamina, que como les mencionaba es el precursor de estos, ¿verdad? La dopamina a concentraciones bajas va a actuar sobre su receptor dopaminérgico 1. Esto va a producir más efectos renales, va a haber un aumento del flujo renal y en lo que esa concentración es alta va a actuar sobre el receptor beta 1. ¿Okay? Entonces, cada uno, si bien es cierto, van a ser agonistas de los receptores, van a actuar con van a tener una actuación más acentuada en algunos de ellos, ¿no? La epinefrina, como les mencionaba, beta 1, la norepinefrina alfa 1 y la dopamina, dependiendo de las concentraciones. Dependiendo de las concentraciones, ¿ok? Y bueno, como les mencionaba, también algo importante es tener en cuenta que hay un sistema de recaptación, sobre todo de la norepinefrina en lo que es la sinapsis. Ahora, agonistas selectivos, que vendrían a ser del receptor, primero, alfa adrenérgico. Tenemos alfa 1 selectivos y alfa 2 selectivos. Alfa 1 tenemos la fenilefrina, el metaraminol, midodrina, alfa 2 selectivos, clonidina, guanfacina y metildopa. Entonces, chicos, si en este caso tenemos un agonismo más selectivo, dependiendo del receptor, ya sea alfa 1 o alfa 2, teníamos que alfa 1 tenía principalmente, a través de la proteína GQ, teníamos una función de vasoconstricción, ¿ok? Vasoconstricción. Entonces, si es un agonista alfa 1 selectivo, vamos a ver más una vasodilatación marcada quizás que una inhibición de la liberación de insulina, que una inhibición de la función plaquetaria, que una inhibición de la liberación de noradrenalina. Entonces, en este caso que tenemos los alfa 2, clonidina, guanfacina, metildopa, vamos a ver justo lo que les mencionaba, que hay menos liberación de insulina, hay menos agregación plaquetaria también, ¿ok? Hay menos agregación plaquetaria. Y de paso, también hay menos liberación de acetilcolina, menos liberación de dopamina, todo esto, ¿no? Entonces, estos efectos, como estamos hablando de fármacos alfa 2 selectivos, vamos a ver que van a estar más marcados estos de aquí que este de aquí, ¿ok? Entonces es más probable que con un agonista selectivo alfa 2 haya menos aumento de la presión que lo que habría con un alfa 1 selectivo. De la misma manera también van a ver los efectos adversos dependiendo de qué tan selectivo es un agonista con qué receptor. Entonces, tenemos agonistas del receptor beta adrenérgico, no selectivos,
tenemos fenilefrina, metaraminol, midodrina, beta-1 selectivos, ladobutamina, beta-2 selectivos, vamos a tener acción corta y acción larga, y beta-3, que es el mirabrigón, selectivo. Entonces, no selectivos que van a actuar en los tres receptores, ¿no? Beta-1, beta-2, beta-3, sin una afinidad en específico. Ahora, lo importante de que un fármaco sea selectivo es tener en cuenta los efectos adversos, tanto agonista como antagonista. Entonces, en este caso, si es beta-1 selectivo, vamos a tener una función cardíaca incrementada, más que quizás la dilatación del músculo liso vascular o bronquial o uterino, más que la regulación o la contracción del músculo liso, ¿no? Entonces, tenemos, como un ejemplo, tenemos la dobutamina. Si estamos hablando de un beta-1 selectivo, lo que podemos esperar es un incremento de la frecuencia cardíaca, por ejemplo, un incremento de la conducción auriculoventricular. Si hablamos de un beta-2 selectivo, lo que podemos esperar es una broncodilatación. Por ejemplo, pacientes EPOC, pacientes con asma. Si también podemos ver una dilatación uterina, podemos ver una vasodilatación también. Entonces, hay acción corta y acción larga. En las de acción corta tenemos al salbutamol, también conocido como albuterol, y en las de acción larga tenemos al salmeterol y tenemos al formoterol, ¿ok? Acción corta, bueno, uno más es salbutamol o albuterol, el fenoterol y la terbutalina, ¿ok? Acción corta, esos tres. Acción larga, salmeterol, formoterol. Y ahora los beta-3 selectivos, que es el mirabrigón, ¿no? Ahora, cada uno tiene un uso en específico, ¿ok? Por ejemplo, como les mencionaba, los de acción corta, si queremos un beta-2 selectivo de acción corta, puede ser para una crisis de asma. Cuando llega un paciente a emergencias y está en plena crisis de asma, ¿no? Por lo que se optaría para que actúe más rápido sería un beta-2 selectivo de acción corta. Agonista beta-2 selectivo de acción corta, ¿no? Como les decía, salbutamol o albuterol también se llama, fenoterol o terbutalina, ¿ok? Pero salbutamol, ¿no? Principalmente. Y si se quiere un tratamiento más crónico de lo que es el asma, también podría ser un beta-2 selectivo de acción prolongada, ¿no? Salmeterol, formoterol. Si viene un paciente y nos dice que tiene problemas cardíacos, se podría considerar la butamina porque es beta-1 selectivo, beta-3 selectivo con las propiedades que tiene el receptor beta-3, ¿no? Ahora, simpaticolíticos. Antagonistas al receptor adrenérgico. Tenemos una división aquí también, y aquí sí es un poco incluso más importante que en el mismo agonismo el tener en cuenta qué tan selectivo es un fármaco y con qué receptores. En cuanto a receptores alfa, antagonistas de receptores alfa, no selectivos, fenoxibenzamina y fentolamina. Y de los alfa-1 selectivos tenemos prazosina, terazosina, doxazosina, alfusosina, tamsulosina, todos estos. Y alfa-2 selectivo tenemos la yoquimbina. Tenemos ahora receptores beta, los antagonistas de receptores beta. Tenemos no selectivos, beta-1 selectivos, tenemos no selectivos y beta, ¿no? Tenemos, y dependiendo de las generaciones, ¿no? Tenemos nadolol, pindolol, propanolol, timolol, sotalol, etcétera, todos los que están acá. A ver, entonces, de antagonistas, primero, de receptor alfa-adrenérgico. No selectivos, fenoxibenzamina y fentolamina. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos fármacos? El tipo antagonista, el tipo antagonismo. El antagonismo de la fenoxibenzamina es no competitivo, mientras que el antagonismo de la fentolamina es competitivo. ¿Qué quiere decir de la fenoxibenzamina? Que si tú administras un agonista de receptor alfa-adrenérgico, no importa qué tanto fármaco incrementes, esto tiene que ver como les mencionaba en la clase anterior sobre la curva de dosis-respuesta y sobre todo de los tipos de antagonismo. No importa qué tanto agonista tú le administres con la fenoxibenzamina, como es un agonista no competitivo, igual su eficacia cambia, ¿no? Su efecto máximo cambia.
Y la fentolamina, bueno, es más competitivo, ¿no? Y eso también influye en lo que es el tiempo de acción de cada uno. Lo que es la fenoxibenzamina, bueno, ambos como son antagonistas pueden utilizarse en lo que es la hipertensión, etcétera, ¿no? Y lo que es alfa-1 selectivos, la prazosina, la terazosina, la doxazosina, alfusosina, tamsulosina, psilocina, etc. Los alfa-1 selectivos tienen un funcionamiento, o bueno, una utilidad, perdón, más relacionada con lo que es la hiperplasia prostática benigna, ¿no? Sobre todo lo que es estos tres de aquí, tienen que ver con esa finalidad precisamente, ¿no? La prazosina también se puede utilizar para la hipertensión arterial. Alfa-2 selectivos tenemos la yagimina, ¿no? Ahora, en cuanto a efectos adversos de los antagonistas, como les mencionaba, que hay efectos adversos dependiendo de qué receptor sea, ¿no? Por ejemplo, un bloqueo de los alfa-1 te va a producir te va a inhibir lo que es la contracción del trigono en la esfínter vesical. Tienes una inhibición de eyaculación, va a haber más congestión nasal y también es importante la hipotensión, ¿ok? Como les mencionaba hace unos slides anteriores, el alfa-1 tiene una función más vascular. Y si viene un antagonista y te bloquea este receptor, te va a disminuir la presión arterial, ¿ok? Te puede producir hipotensión, sobre todo prostática. En lo que es alfa-2, bueno, es diferente, ¿no? Como tiene que ver con la insulina, con la agregación plaquetaria, sus efectos adversos van a estar relacionados con ellos, ¿no? En cuanto a la glucemia, en cuanto a la función plaquetaria, ¿ok? Y a los que no son selectivos, igualmente, ¿no? Hay que tener cuidado con los efectos adversos que podría tener un alfa-1 selectivo y un alfa-2 selectivo. Los antagonistas del receptor beta-adrenérgico, antes de hablar de cada uno de ellos, una propiedad importante que solamente tienen algunos es la actividad simpática intrínseca. Hay algunos antagonistas que, a pesar de, como su nombre le dice, son antagonistas, tienen un grado de estimulación del receptor. Entonces tenemos no selectivos, el nadolol, timolol y el pindolol, que solamente el nadolol y el timolol no tienen la actividad simpática intrínseca. El que sí tiene es el pindolol. El pindolol tiene actividad simpática intrínseca, es decir, a pesar de que sea un beta block, tiene un grado de estimulación de los receptores. Y beta 1 selectivos tenemos estos de aquí, y el acebutolol tiene actividad simpática intrínseca, junto con otro más que es el iplorol, ¿ok? Entonces, acebutolol, actividad simpática intrínseca. Ahora, ¿por qué es tan importante saber la utilidad de los selectivos y en este caso de los beta-1 selectivos? Porque poniendo de nuevo como ejemplo a un paciente que tenga EPOC o que tenga asma, no podrías administrar un antagonista de receptor beta-adrenérgico que no sea beta-1 selectivo porque pones en riesgo la vida del paciente. El paciente EPOC o asma ya tiene un proceso obstructivo. Entonces, si yo, aparte del problema obstructivo que tiene el paciente, se lo obstruyo más antagonizando el beta-2, porque como sabemos, el beta-2 se va a dilatar el músculo lisobronquial, podemos producir una broncoconstricción que puede terminar de manera trágica para el paciente, ¿no? Entonces, al ser beta-1 selectivo, va a antagonizar más que todos los efectos cardíacos, ¿sí? Y para explicar un poquito mejor lo que es cada uno, hay unos 3 tablitas de esta para ya terminar con lo que es la parte adrenérgica. Entonces, agonistas no selectivos, como les mencionaba, epinefrina y norepinefrina. Aquí incluso podemos observar que tiene más función en lo que es cardíaco, ¿verdad? La epinefrina sería beta 1. Incremento de la frecuencia cardíaca, mayor contractilidad, también y presión sanguínea. Tenemos el gasto cardíaco. Y bueno, aquí tenemos, ¿no?, cada función que tiene. Otra cosa que es importante también, como lo dice aquí, no se da de manera oral, por lo general se inyecta, ¿no?
En la norepinefrina, igualmente, alfa 1, más que las otras, ¿no? Te aumenta la presión sistólica y diastólica, la resistencia vascular periférica también. Se aplica en hipotensión, ¿no? Efectos adversos de cada uno. De la epinefrina tenemos palpitaciones, arritmias, precisamente por los efectos que tiene el receptor beta 1. Dolor de cabeza, hemorragia cerebral, tremores, cansancio, ¿no? Y en la norepinefrina, hipertensión. Y también algunos similares a la epinefrina, ¿no? Receptores beta agonistas no selectivos, que actuaba, como les decía, que era el que más actividad tiene sobre los receptores beta, es el isoproterenol. Te disminuye la resistencia vascular periférica y te aumenta lo que es el gasto cardíaco y la broncodilatación. ¿Por qué es esto de aquí? ¿Por qué te disminuye esto? Porque el receptor beta 2 actúa también sobre el músculo liso de los vasos. El músculo liso de los vasos, ¿ok? Y como relaja, pues ahí tenemos, ¿no? Efectos adversos, palpitaciones, taquicardia por el beta 1, taquiarritmias, igualmente beta 1, dolor de cabeza, ruborización de la piel, ¿no? Isquemia cardíaca en pacientes que tienen enfermedad de la arteria coronaria. Selectivos beta 1, la dobutamina. Tienes aumento de la contractilidad, un poco de aumento de la frecuencia cardíaca y conducción auriculoventricular. ¿Por qué es importante esto de aquí? Este detalle. Porque la dobutamina en particular te puede aumentar lo que es la contractilidad y un poco la frecuencia cardíaca sin necesidad de generarte taquicardia. ¿Ok? La dobutamina. Ahora, beta 2 selectivo, bueno, aquí está como intermedio, actividad intermedia, el albuterol, que es el salbutamol también, levalbuterol, metaproterenol, todos los que vemos aquí, terbutalina, son de actividad intermedia, pero el albuterol o salbutamol es actividad corta, ¿ok? Junto con el fenoterol y la terbutalina. Entonces, ¿qué vamos a tener? Relajación del músculo liso bronquial, relajación del músculo liso uterino, y como efectos secundarios vamos a tener tremor de músculo esquelético, taquicardia y otros efectos cardíacos. Y ahora también es beta 2, pero de actividad prolongada. Tenemos el formoterol, el salmeterol, la ritodrina, todos estos que vemos aquí, ¿no? ¿Y qué va a pasar? Igualmente, relajación del músculo liso bronquial, relajación del músculo uterino. Y los efectos, bueno, está contraindicado en asma. Beta 3 selectivo, el mirabregón que les mencionaba, y el vivegrón. Entonces, efectos adversos, puede incrementar los niveles de drogas que están metabolizados por CYP2D6. Y agonistas de receptores alfa, ahora, alfa 1 selectivo, alfa 2 selectivo y de acción indirecta. Ahora, alfa 1 selectivo, tenemos fenilefrina, todos estos de aquí, ¿no? ¿Qué te va a producir? Vasoconstricción. Como les mencionaba, alfa 1 tiene una función más de los vasos, vascular, ¿ok? Una función más vascular, vasoconstricción. Entonces, los que sean agonistas te van a producir vasoconstricción. Y como efectos adversos tenemos la hipertensión. Y acá está lo que les mencionaba de las respuestas compensatorias. Si el cuerpo o el organismo reconoce una vasoconstricción como compensación por aumento de la presión, porque la vasoconstricción te va a producir un aumento de presión, como reflejo o compensación te va a producir bradicardia, ¿ok? Como compensación. Y de la misma manera, cuando los sensores captan una vasodilatación y hay una hipotensión, como compensación va a haber una taquicardia. Entonces, por eso es que se ve como efectos adversos de los alfa 1 selectivos, la hipertensión y bradicardia refleja. Ahora, alfa 2, tenemos estos de aquí, guanfacina, guanabens, alfa-metildopa, clonidina, que lo que te van a producir es menos resistencia vascular periférica,
menos liberación de transmisores simpáticos, la noradrenalina, que los alfa-2 producen una retroinhibición de la liberación de noradrenalina. Y después tenemos de acción indirecta, que bueno, estos ya anfetaminas o metanfetaminas o más de drogas, ¿no? Y tenemos aquí también, para terminar, los bloqueadores. Alfa block no selectivos, tienes fentolamina, fenoxibenzamina, no competitivo y competitivo. Y si es un alfa bloqueador no selectivo, tienes una reducción de la resistencia vascular periférica y una venodilatación. ¿Qué te puede provocar un bloqueador? Una hipotensión postural y un fallo en la eyaculación. Alfa 1 selectivo tiene función vasomotora, vasoconstricción. Si tú inhibes la vasoconstricción, ¿qué vas a tener? Una reducción de la resistencia vascular periférica y te va a producir hipotensión postural. Beta block, que son no selectivos, o bueno, aquí sale de primera generación, ¿no? También se separado por generaciones. Tenemos nadolol, pembutolol, pindolol, que como les decía, el pindolol tiene actividad simpática intrínseca, el pindolol. Entonces, si es un bloqueador beta que encima no es selectivo, vas a tener disminución de la frecuencia cardíaca, disminución de la contractibilidad, disminución del gasto cardíaco, aumento del periodo refractario, broncoconstricción, ojo, por beta 2, esto es por beta 1, menos ácidos grasos libres en el plasma, menos HDL, menos colesterol HDL, más colesterol LDL. Entonces, como efectos adversos vas a tener bradicardia, inotropismo negativo, menos gasto cardíaco, bradiarritmias, menos conducción auriculoventricular, broncoconstricción, todo esto por lo que hace cada receptor beta. Y bueno, chicos, eso es todo. Para recordar un poquito antes de que se vayan, tenemos aquí, ¿no?, agonistas, esos son los selectivos, no selectivos, las catecolaminas endógenas, que deben estar por aquí, epinefrina, más acción cardíaca, no inotropismo, cronotropismo, norepinefrina, más función en el receptor alfa 1, y la dopamina dependiente de su concentración. Concentraciones bajas te produce una vasodilatación porque actúa sobre sus receptores D1, y hay mayor flujo renal, concentraciones altas, una acción más beta 1. En los agonistas, alfa 1 selectivos, más función vascular, alfa 2 selectivos, todo esto de aquí, ¿no? Menos liberación de insulina, menos agregación plaquetaria, menos liberación de dopamina, menos liberación de acetilcolina. Agonistas de receptor beta-adrenérgico, no selectivos, beta 1 selectivos, tenemos la dobutamina, que va a haber una actividad más cardíaca por eso. Beta 2 selectivos, vas a tener una dilatación del músculo liso, una relajación, perdón, del músculo liso bronquial, uterino y de los vasos. Tienes de acción corta salbutamol, fenoterol, terbutalina, acción larga, salmeterol, formoterol. Y beta 3 selectivos tienes el mirabregón. Simpaticolíticos, tienes antagonistas, es importante tener en cuenta que sean selectivos o no selectivos. Y tenemos aquí antagonistas del receptor alfa-adrenérgico, alfa 1, que son sobre todo para hiperplasia prostática benigna, esos tres sobre todo, pero también la prazosin se emplea para lo que es la hipertensión esencial. Luego tenemos alfa 2 selectivos, y en no selectivos tenemos la fenoxibenzamina, que es un no competitivo, y una fentolamina, que es competitivo, y por eso se van a ver las diferencias entre el tiempo de vida de cada uno, ¿no? Y para qué se emplea cada uno, pero también para hipertensión, ¿no? Antagonistas del receptor beta, tienes no selectivos con actividad simpática intrínseca, y beta 1 selectivos, tienes el acebutolol con actividad simpática intrínseca. De mucha importancia que el antagonista sea beta 1 selectivo, sobre todo si está tratándose con pacientes EPOC o con asma, para no producir una broncoconstricción que ponga en riesgo la vida del paciente. Después tenemos aquí la tabla, ¿no?, de resumen para cada cosa. Importante tener en cuenta que para cada antagonismo
hay un efecto de reflejo, un efecto compensatorio. Bueno, ¿no? Si se tiene una vasodilatación, la compensación va a ser una taquicardia. Si se tiene una broncoconstricción que te produzca hipertensión, la respuesta va a ser una bradicardia. Y bueno, chicos, eso sería todo. Si les quedará alguna duda, por ahí me avisan y les voy a pasar el link del post-test. Llenen, chicos, por favor, el post-test y una vez que terminen ya se pueden retirar, pero tienen que llenarlo para que se considere su asistencia, por favor.